Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video en Rafael Cepeda Finanzas, ¿ok? El antiguo canal Finanzas Plus, ahora simplemente va a llevar mi nombre con Finanzas para combinarlo con mi otro canal Rafael Cepeda Trader. En este canal vamos a seguir montando teorías acerca de las finanzas, del trading, la especulación, las inversiones. Y en este caso vamos a hacer un nuevo video con el curso de TradingView, el cual es una plataforma espectacular para nosotros analizar, operar y proyectar nuestras inversiones, sea de trading o sea a largo plazo, ¿ok? ¿Qué vamos a ver el día de hoy en este nuevo video acerca del TradingView? Vamos a revisar un poquito o más profundo una herramienta poderosísima que trae la plataforma que nos permite calcular el tamaño de posición, ¿ok? Y es una herramienta totalmente gratuita, está en la versión gratuita, por lo menos hasta el momento que estoy haciendo el video, ya que TradingView ha hecho varios cambios con respecto a sus eh, herramientas gratuitas, pero esta hasta el momento que estoy haciendo el video, ¿ok? Enero del 2024 sigue siendo gratuita. Entonces es muy importante este tipo de herramientas porque nos va a ayudar a ahorrar mucho dinero y a establecer una gestión de trading mucho más eficiente. Vamos a iniciar, vamos a colocar aquí la herramienta de posición, de cálculo de posición en TradingView. Esta herramienta nos permite calcular de forma más eficiente el tamaño de nuestra posición al hacer trading. En pocas palabras, cuánto dinero debemos ingresar para comprar o vender un activo determinado manteniendo el nivel de riesgo pautado de acuerdo a nuestro capital. Esto es algo muy personalizable. ¿Qué quiere decir? Los capitales de las personas son distintos. ¿Ok? Algunos se podrán parecer, pero de repente tú ves algún creador de contenido que hace trading, sea scalping, sea swing, sea day trading, pero probablemente tenga una forma de calcular su posición de forma distinta porque tiene otro tipo de gestión y tiene otro tipo de capital. ¿Ok? De esta forma vamos a aprender una de tantas formas para poder calcular eso. Pero hay que tener en cuenta que no es el mismo riesgo para alguien que opere, por ejemplo, con $1.000.000 a alguien que opere con $1.000, inclusive con alguien que opere con $30.000. Entonces, como eso es variable, necesitamos una forma de calcular para poder gestionar nuestro capital de forma adecuada. Recordemos que en el trading siempre lo más importante al inicio es no perder dinero o no perder mucho dinero. Siempre se pierde un poquito aprendiendo. Entonces, uno de los grandes errores es que de repente vemos algún video de una persona operando que mete una posición con $500, $1.000, $3.000 y nosotros queremos replicar el movimiento pero con el mismo tamaño de posición. Pero se nos olvida que probablemente el capital de él sea mucho más grande que el de nosotros. O al contrario, nosotros tengamos un capital muy grande y de repente estemos con algún mentor o alguien que estemos observando para replicar su movimiento, pero que tenga un capital mucho más pequeño. Entonces aquí es donde entra esta figura de la herramienta que ustedes han visto, que se utiliza muchísimo, que está hacia un lado que es long y la otra es en el short. Fíjense como en la parte superior viene con en la parte de los colores, la herramienta verde hacia arriba y rojo por abajo cuando vamos en long. Y la parte de short es cuando tenemos rojo por arriba y verde por la parte baja, ¿ok? Lo que se dedica a ir en largo o en corto. Pero vamos a desglosar un poquito con calma. Vamos a ver cómo está conformada realmente esta herramienta. Vamos a utilizar en este momento primero la del long y la del short, aunque también la vamos a ver. Simplemente es lo mismo, pero al contrario. O sea, en la siguiente dirección. Esta herramienta, cuando nosotros la colocamos dentro de la plataforma de TradingView, se coloca luego de un análisis previo. Eso sí hay que dejarlo claro. Tú haces un análisis previo, ¿ok? De tu operativa, de tu estructura, y esto lo que nos va a ayudar a nosotros es a calcular la posición, ¿ok? Cuando hay un creador de contenido que utiliza esta herramienta, yo lo utilizo mucho, digamos, es para que tengas una idea hacia dónde puede ir la dirección del mercado, pero realmente aquí nos va a ayudar es a calcular
el tamaño de posición y otras cositas que están ahí, pero nos va a ayudar muchísimo para eso. Entonces vamos a iniciar, vamos a concentrarnos en la barra superior. Cuando colocamos nuestra herramienta, primero que vamos así, aquí está el punto medio, que te estoy señalando. Vamos a cambiarle de color para que no sea igual. Vamos a colocarlo amarillo. En el punto medio es donde teóricamente nosotros vamos a entrar en la posición, precio de apertura. En el punto más bajo del rojo sería el stop loss y en la parte superior el take profit. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros colocamos esta herramienta se reflejan una serie de datos que son lo que vamos a ver en este momento. Por la parte superior, fíjense que tenemos aquí estas dos flechitas con unos datos, donde dice objetivo, aquí dice objetivo, y aquí está un dato en número y uno entre paréntesis y porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la variación nominal y porcentual del profit. ¿Ok? ¿Cuántos, en este caso, en una criptomoneda, cuánto está variando en números reales el precio? ¿Ok? Desde el punto de inicio hasta el punto del profit. Y al ladito el porcentaje, en este caso, con este ejemplo, dice 8%. ¿Ok? Dice 8%. Más al ladito, después de esa cifra, tenemos otra flechita más aquí, que en este caso dice 267. ¿Ok? Ahí arribita, al lado de esa herramienta. Eso es el profit en ticks. Hay unas plataformas, que sobre todo se usa mucho en Forex y algunos futuros con contratos, que utilizan la nomenclatura del ticks, o sea, para determinar cada movimiento del precio. Hay ticks que van en 0.25, hay ticks que van en 1, de eso variará específicamente el mercado. Dependiendo del mercado, es lo que te está diciendo cuántos tips hay desde el take profit o desde el punto de inicio hasta el take profit. ¿Okay? Y en el caso donde dice importe, que está aquí al lado, dice importe y aquí dice 1060, estamos hablando del capital más la posible ganancia. En este caso es un ejemplo que está colocado con $1000 de capital y si se te da el movimiento y te llega el profit, tú estarías ganando $60. ¿Okay? Entonces aquí te va determinando el importe, lo que es el capital más la posible ganancia. Recuerda que es posible porque es algo que tú determinas antes de que se haga la operación, pero si no se te da, no se te da. Ahora, si se te da y te llega ahí el movimiento, entonces te estás ganando 60. Ahora sería el total, serían 160. ¿Ok? Muy bien, vamos por la parte media, que es donde te estaríamos abriendo el precio. Entonces nos vamos a encontrar con el primer renglón. ¿Ok? Dice apertura P y G y te sale un numerito. Aquí está, no sé si lo verán ustedes bien en pantalla, dice apertura P y G y un numerito que en este caso está en negativo. ¿Qué significa apertura P y G? Es la ganancia o pérdida del precio actual con respecto al precio de entrada. O sea, en lo que entra el movimiento, ahí se te va a ir mostrando si estás ganando o estás perdiendo en tiempo real, dependiendo de donde esté el nivel de precios, ¿ok? ¿Qué otra flechita tenemos por aquí? En la parte superior donde dice cantidad. Esto es muy importante y es la que vamos a utilizar muchísimo más adelante, ¿ok? Y clave con esto. Donde dice cantidad, que dice 2247.191, es la cantidad del activo que debemos comprar. El tamaño de la posición. Y en este caso es en spot, que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. El tamaño de tu posición es donde está en dice cantidad. ¿Qué pasa? Cuando tú determinas en tu trading que tú vas a colocar un cierto capital, como en este caso $1000, y tú dices, bueno, yo no puedo arriesgar más del 1% de la operativa, entonces tú necesitas, cuando haces este cálculo, necesitas comprar esta determinada cantidad que te va a decir aquí la herramienta para tú poder mantener el riesgo, la pérdida del 1% con respecto al capital. No te me estreses todavía porque ya te lo voy a mostrar en una fórmula matemática. Lo importante es que ahí te va a reflejar la cantidad del activo que vas a comprar.
¿Qué cantidad? Bueno, la cantidad de criptomonedas, la cantidad de acciones, la cantidad de monedas Forex, o sea, la cantidad de lo que tú estés tradeando. ¿Entendido? Específicamente, sobre todo si vamos a hablar de criptomonedas y tú vas a comprar, por ejemplo, en este caso es XRP, necesitarías comprar 2247 XRP para tú poder hacer esta operación que está marcada. Este es un ejemplo con XRP, ¿ok? Entonces, ahí lo que nos va a decir es la cantidad del activo, pero la del activo, no estamos hablando todavía de dinero, ¿ok? La del activo, ¿ok? La del activo. Ya vamos a hablar de dinero más adelante. ¿Qué otro dato me da por aquí abajo? Te dice relación riesgo-beneficio. En este caso, un ejemplo dice 3. ¿Qué quiere decir? Que si esta operativa que está colocada aquí te da correctamente como la colocaste, tú estás buscando 3 veces el beneficio de lo que estás arriesgando. Digamos que tú estás arriesgando esta porción donde está el rango rojo, pero si se te da la posición, vas a tener 3 veces eso. ¿Ok? Vas a obtener probablemente 3 veces eso. Dentro de las reglas del trading nos dice que por lo menos deberíamos tener una relación 1 a 1. O sea, por una posición que yo arriesgo, una posición que yo gano. Sin embargo, en este ejemplo, es un ejemplo, está 3 a 1, está bastante bien. ¿Ok? Está bastante bien. Entonces, este número 3 te puede salir 2.8, 1.3, 1.5. Ya lo vamos a ver más adelante dentro de la plataforma. Pero aquí lo que te queremos decir es que eso se trata de acerca del nivel riesgo-beneficio. Muy bien. Ahora vamos con la parte inferior. La parte inferior tenemos el primer dato donde dice aquí stop y aquí hay un dato en número y aquí hay un dato en porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la variación nominal y porcentual del stop loss de acuerdo al punto de inicio. O sea, después que tú entras en la operación y te dice a ti que aquí va variando 0.0089 respecto a XRP, ¿ok? La variación del precio con respecto al precio inicial. Y aquí abajo, ¿verdad? Nos dice el porcentaje, 2.67%. O sea, tenemos un stop loss de 2.77% para buscar ganar un 8%. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir aquí. Hay otro dato pequeñito que dice 89. Ese 89 es el mismo precio del stop loss, pero en tips. O sea que de a partir del punto de inicio hacia abajo, donde deberías colocar tu stop loss, de acuerdo a tu análisis, son 89 ticks. ¿Ok? Y en dado caso de que esta operativa te salga mal, aquí donde dice importe 980 te va a decir capital menos la posible pérdida. Y esto es lo que realmente nosotros podemos conocer, realmente este dato. El profit no, el profit lo proyectamos, pero no sabemos si nos va a llegar o va a llegar a la mitad, eso no lo sabemos. Eso es algo de estimación. Lo que sí nosotros vamos a saber es que si yo abro esta operación respetando los niveles, respetando las cantidades, y pierdo, entonces yo voy a tener, en vez de $1000, voy a tener $980. Estaría perdiendo $20, ¿ok? Entonces fíjense cómo esta herramienta, bastante interesante, ya nos da un panorama importante con respecto a nuestra, digamos, parte de nuestra gestión de capital, y en este sería en la gestión de operativa, ¿ok? Entonces yo no estaría arriesgando, en este, si no me equivoco, en este ejemplo creo que es el 2% del capital total. Este sería en el caso 20 dolaritos, ¿ok? Y esto es lo que nosotros estaríamos pendientes de que vamos a perder. Entonces estos son los datos que nos da la posición de long, ¿entendido? La posición de long. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, esto, la cantidad. ¿Ok? Este dato es muy importante y ya van a saber por qué es tan importante este dato. Este dato de cuánto nosotros vamos a comprar. ¿Ok? En este caso, comprar. Ahora bien, si nosotros seguimos, vamos a la posición de short. Es bastante parecida, pero al lado contrario. Por la parte superior vamos a tener el stop loss, porque recuerden que un short es un corto, ganamos si el precio cae.
Y tenemos igual la variación nominal y porcentual del stop, que está aquí en la primera parte con porcentaje. El stop en ticks, ¿ok? Fíjense que en este caso sería 100, está el dato que está aquí, son los ticks del movimiento desde el punto de inicio hasta la parte del stop. ¿Y cuánto estaríamos nosotros en este caso perdiendo? ¿Con cuánto nos quedaría el capital en dado caso que perdamos? ¿Ok? Fíjense que en este caso nuestro capital quedaría en 750. Esto sería el capital menos la posible pérdida. ¿Ok? Menos la posible pérdida. Seguimos viendo los datos, los del medio son exactamente los mismos, solamente que va hacia el otro lado. Las ganancias y pérdidas del precio actual con respecto al precio de entrada. O sea, cuando el precio se va moviendo, que sube, baja, dependiendo del precio de entrada, ahí nos va a dar a 15 apertura, P y G. Eso va a ir variando. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? La cantidad. En este caso no es comprar porque vamos en short, sino la cantidad que vamos a vender. ¿Ok? La cantidad, sea porque vayamos a hacer un short o sea porque hagamos una venta para luego hacer una recompra. ¿Entendido? Ocurre parecido. Entonces, esta sería la cantidad que tendríamos que nosotros vender para que se nos dé esta operación que tenemos establecida. ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? Por la parte baja, bueno, tenemos la relación riesgo-beneficio. En este caso, el trade, fíjense que aquí dice 2.01. En el ejemplo anterior teníamos 3. Aquí lo que me está diciendo es que por esta zona que estoy arriesgando, yo posiblemente voy a ganar 2, o sea, 2 veces más. Eso es una relación 2-1. Y en la parte inferior, que sería el profit, en este caso tenemos igual el objetivo en valor nominal y porcentual, estaríamos buscando un 6.24%, ¿ok? Tenemos un numerito aquí al ladito que son los profits en ticks, cuántos ticks se están moviendo de acuerdo a la parte inicial. Y aquí tendríamos el importe en dado caso que se nos diera la operación. Si esta operación nos sale bastante bien, entonces el importe sería de 1.502.4 dólares. O sea, si teníamos 1.000, estaríamos ganando aproximadamente 502 dólares. Este es el capital más posible ganancia. Recuerda, posible. Posible porque nosotros no estamos seguros. En el trading nada es seguro. ¿Okay? Tú proyectas para llegar allá. Inclusive, de repente, si tú no colocas el profit, puede pasarte que el precio siga hacia abajo y tú ganes más dinero. Pero ya eso es otra cuestión para otros videos y de otra situación de análisis. Por ahora lo que estamos describiendo es esta herramienta tan poderosa de cálculo de TradingView. Ahora bien, vamos a la zona de configuraciones. ¿Cómo configuramos esta herramienta? Obviamente esto es muy personalizable y ya eso lo va a hacer cada quien de acuerdo a su capital, la forma operativa, pero te lo voy a explicar, ¿ok? Sobre todo aquellos que están iniciando en este mundo. Cuando le hacemos clic en la bolita, que lo vamos a mostrar más adelante, que parece un engranaje, nos va a salir estas configuraciones. Donde dice entrada de datos, aquí está el ejemplo en posición corta, pero es exactamente lo mismo si fuera una posición larga, ¿ok? Entonces, en posición corta o larga, dependiendo de que sea, hacemos clic donde dice entrada de datos y lo primero que nos va a salir aquí es el tamaño de la cuenta, sería tamaño de capital. ¿Cuánto dinero tienes tú para operar ahí? ¿Ok? ¿Cuánto dinero, con cuánto dinero vas a hacer trading? En este ejemplo que está aquí dice 1000 USDT, puede ser USD, puede ser otra moneda, puede ser euro, eso se puede configurar. Pero en este caso lo estamos tratando, digamos, con USDT, porque es la criptomoneda, o se puede salir en dólares también. Entonces el capital de la cuenta es 1000 dólares. ¿Entendido? 1000 dólares. Como ejemplo, puede ser 10.000, 20.000, 30.000, 2 millones, lo que usted tenga destinado. Luego dice cantidad de lotes o tamaño del lote. ¿Ok? Esto normalmente en lo personal yo no lo uso, lo dejo en 1. Estos son para operativas un poquito más complejas cuando tú divides las porciones de compras. ¿Ok? O hay operativas en algunos futuros y en algunos forex donde a juro tienes que comprar un lote. ¿Ok? Eso ya tú lo vas a ver en el curso de trading que tienes en mi otro canal. Ahí te lo explico más aparte. Pero para iniciar eso lo vas a dejar siempre en 1. Ahora aquí veamos entrar en otra zona donde nosotros podemos variar, que es el porcentaje de riesgo. Fíjate que aquí tenemos el 2%, ¿ok? El 2 dice riesgo. Yo lo coloqué aquí en 2%. Puede ser el 1, el 2, el 5, eso de acuerdo a ti. Normalmente los traders lo dejan el 1,
el 2 o máximo el 3% de su capital. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a arriesgar por cada operación que tú abras, no deberías arriesgar más de esos porcentajes. Y se determina aquí y ahí tú le dices a la herramienta, mira, yo cada vez que quiero abrir una posición, yo no quiero gastar más del 1% de mi capital total, no de la posición, del total. Eso también se puede cambiar porque de repente hay personas que el porcentaje les confunde y quiere colocarlo en número. Mira, yo no quiero perder más de $10. Entonces, en esta otra casilla, que te estoy marcando aquí dentro del cuadro rojo, que está en azulito, es el riesgo por operación en porcentaje o en moneda. Se puede cambiar. En vez de porcentaje, tú lo colocas directamente en la moneda y en vez de 2%, tú colocas ahí $100. Mira, yo no quiero perder más de $100 por operación. Yo no quiero perder más de $5 por operación. Tú colocas ahí 5, lo colocas 10, lo colocas 20, dependiendo de tu tamaño de capital. Colocas $1. No quiero perder más de $1 en la posición. Esto ya dependerá de ti, de tu gestión y de cómo tú vas llevando la cartera. Normalmente, le digo, los traders usan el 1, el 2%, algunos el 3%, que son más arriesgados. ¿Entendido? Pero lo importante es que no arriesgues tanto de tu capital. Y aquí lo puedes colocar en porcentaje o en algún tipo de moneda específica. Seguimos y aquí vamos a encontrar el precio de entrada. Y se coloca el precio de entrada que te estoy marcando en este momento en rojo, precio de entrada. ¿Y por qué se puede colocar aquí? Porque normalmente son pocos los traders, salvo los que hacen scalping, digamos en 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, porque tienen que entrar muy rápido. Ellos entran a mercado, pero la mayoría de los traders deberemos entrar en orden límite, ¿ok? Orden límite. Por lo tanto, tú puedes configurar para dejar un precio exacto del precio de entrada, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, en la parte baja vamos a tener el nivel de profit en tips y precio. O sea, vamos a colocar cuántos tips quiero que se mueva para el profit y a qué nivel de precio. Aquí colocamos al precio. Si tenemos algo que está a $100 y el precio del profit quiero 120, entonces aquí escribo 120. Pero tienes las dos opciones de colocarlo en ticks o en el precio como tal. Y en la parte baja el nivel de stop en ticks y precio. Lo mismo. Esto se coloca automático cuando colocamos la herramienta. A medida que movamos la herramienta, esto se va cambiando. Pero también lo puedes hacer manual. Te metes aquí, colocas, mira, mi take profit va a estar a tal precio y mi posible stop loss a tal precio. Ya eso es cuestión de cada uno de ustedes. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí vas a tener otras configuraciones, las cuales no puse captura porque no es necesario, que es en el caso del estilo. Ahí lo que vas a cambiar son los colores, las líneas y punteadas, ya eso es cuestión de gusticos. Y la visibilidad es que esté permanente, eso se deja así normalmente para que esté en todas las temporalidades. Muy bien, entonces vamos ahora a ver cómo va funcionando y cómo le vamos nosotros a sacar provecho a esta herramienta. Vamos aquí a la diapositiva, aquí ya estamos en la número 6 y aquí ya vamos a empezar a hablar de numeritos. Aquí vamos a empezar a hablar de numeritos, si se me escapa alguno los vamos a corregir. ¿Okay? Recuerda que esto es demostrativo y ya nos vamos a ir a algunos ejemplos dentro de la plataforma de TradingView. Aquí nosotros hicimos un ejemplo, no estoy muy claro si ustedes lo ven exactamente en pantalla por la nitidez, pero se los voy a ir explicando y luego lo que importante es que ustedes practiquen. ¿Okay? Aquí colocamos un ejemplo dentro de la plataforma de Apple, ¿okay? Dentro de la plataforma de TradingView, pero en la acción de Apple, donde nosotros vamos a utilizar como ejemplo un capital de $10,000. Vamos a colocar la línea aquí azul, de $10,000. Y vamos a colocar un riesgo que no sea mayor al 1%, lo cual sería aproximadamente unos $100. ¿Ok? Por cada operación yo no voy a arriesgar más de $100. O sea, mi stop loss máximo tiene que ser que me toque $100. ¿Entendido? Cuando yo utilizo mi herramienta y un análisis previo, y digo, bueno, voy a entrar aquí en la mitad, voy a colocar mi stop loss por la parte baja y voy a buscar mi profit aquí en la parte alta. La herramienta me arroja los datos, me empieza a arrojar datos. ¿Y qué me dice? Bueno, mira,
para tú no perder más de $100 a este nivel de stop, ¿ok? Y con el tamaño de capital que tú tienes, tú deberías comprar 6 acciones. ¿Ok? 6 acciones. Eso es lo que me dice. Yo tengo que comprar 6 acciones. ¿A qué precio? Al precio de entrada que yo determine, mi orden límite. En este caso, como ejemplo, colocamos $194. O sea, cuando la acción toque a $194, mi orden debería ejecutarse y debería comprarme mis 6 acciones. Mis 6 acciones. ¿Qué nivel de stop loss necesito? Bueno, mi herramienta en la parte baja, vamos a eliminar estas para poner aquí en la parte baja, como lo dijimos anterior, aquí abajito, me va a decir en este caso 8.25%. Aquí no se ve tan claro en la imagen, en la fotico, pero aquí lo colocamos. 8.25%. Eso me diría que si el stop loss, el precio de entrada va a ser 194 y si el precio cae a $178, me va a saltar mi stop loss. Y ese stop loss, ¿ok? Va a ser de 8.25%. Ya vamos a hablar de los porcentajes del stop loss para que entiendan un poquito, hay algo porque sé que aquí vamos a chocar en opiniones, ¿ok? Entonces, estos son los datos que me va arrojando la herramienta. Entonces, repito, capital total $10.000, mi riesgo es del 1%, que sería unos $100. La cantidad de acciones que me recomienda la herramienta es de $6. El precio de entrada va a ser en 194 y el de stop loss 178. ¿Por qué me recomienda $6? ¿Por qué me dice que son $6? Porque es la única forma de matemática para yo mantener la pérdida del 1% aproximado. Porque te digo aproximado porque puede ser un poquito más o un poquito menos. ¿Ok? Entonces, para yo no perder más de este 1% o aproximadamente el 1%, yo no puedo comprar más de 6 acciones, sino 6. ¿Entendido? 6. Ahora bien, ¿cuánto dinero son 6 acciones? O sea, ¿cuánto dinero realmente yo voy a invertir en esta operativa? Tomando en cuenta mi capital. Y aquí empezamos nosotros con las primeras cuenticas. Entonces, nosotros colocamos el precio de entrada que queremos nosotros, $194, ¿verdad? Que va a salir del lado derecho de la plataforma de TradingView, $194, ¿ok? Por la cantidad de acciones. Fíjense aquí, dinero a la posición sería cantidad de acciones, en este caso acciones, pero pueden ser criptomonedas, pueden ser los de Forex, puede ser otro activo, ¿ok? Pero en este caso acciones por el precio de entrada. Entonces sería las 6 acciones por los $194 que sería el precio de entrada. Eso daría aproximadamente $1.164. Entonces, según mi herramienta, yo necesito $1.164 para comprar 6 acciones a un precio de entrada de 194 y yo no perder más de $100. O sea, si esto me sale mal, mi pérdida no va a ser superior a $100. Entonces, piense que esto ya empieza a tomar forma. ¿Por qué? Porque aquí me va a ayudar a que yo puedo abrir 10, 20, 30 operaciones, dependiendo del tamaño de mi capital, y ya yo sé cuánto voy a perder, ya yo sé cuánto voy a arriesgar. ¿Entendido? Ya yo sé cuánto voy a arriesgar. Y eso es importante. ¿Por qué se hace de esta manera y no automático? Porque de repente usted abre la posición ahí y en vez de 6 acciones, usted compra 50 y usted dice, bueno, cuando yo pierda 100 la cierro. Y resulta que es un movimiento chiquitico. O sea, metiste más, a lo mejor es un movimiento pequeñito y en lo que el medio precio se cae, ¡pum!, te toca el stop y se va. El stop loss tiene que estar en base a tu análisis. ¿Entendido? A tu análisis. Aquí lo que nos está ayudando esta herramienta es a mantener que no importa si el stop loss está aquí, está más abajo o está arriba, usted no puede perder más del 1% de la operativa. Ok, vamos a continuar. Como ya sabemos qué cantidad de acciones tenemos que comprar y cuánto dinero necesitamos, esto sería una operación spot.
Y esto sería el cálculo tranquilamente de tu posición. Rápido, fácil y sencillo, y te lo está dando la plataforma. La cantidad de acciones que vas a comprar son 6 por el precio, y esto sería tu posición, serían 6 acciones por un monto de $1.164. Ahora bien, ¿qué pasa en futuros? ¿Qué pasa con el apalancamiento? ¿Qué pasa, Rafael, si yo no quiero utilizar $1.164 para yo poder hacer esa operativa? O dentro de la plataforma que yo quiero, utilizo el apalancamiento. Recuerden que el apalancamiento es un dinero que te presta teóricamente el broker para que tú puedas hacer una operación. Cuando vas en corte, te presta las acciones para que tú las puedas vender. Entonces, para nosotros usar el apalancamiento, cualquier nivel de apalancamiento, pero de la misma forma mantener el riesgo de perder solamente el 1% de mi capital, en este caso es $10.000, pero puede ser $1.000, $500, $300, $50.000, $1.000.000, el capital varía, pero para yo mantener ese riesgo, yo tomo la posición en spot, ¿verdad? Lo que me dio la cantidad del activo por el precio de entrada, que sería 1.164, y ese dato lo voy a empezar a usar de la siguiente forma. Debemos dividir el dinero de la posición entre el nivel de apalancamiento deseado. Digamos que usted tiene $1.164 para comprar en spot, pero usted se quiere apalancar a 10x sin perder más del 1%. Entonces usted agarra $1.164 entre 10x y te va a dar $116,4. ¿Ok? $116,4. ¿Qué significa eso? Que usted no necesita poner $1.000. Usted necesita colocar $1.116,4, pero a 10x. A 10x. ¿Entendido? A 10x. Ah, bueno, Rafael, yo no me quiero meter a 10x, yo me quiero meter a 5x. Bueno, lo mismo, el monto total lo divides entre 5x, y en este caso vas a necesitar $232. O me quiero apalancar a 3x, vas a necesitar $388. O sea, divides el monto de la posición, ¿ok? El monto de la posición entre el nivel de apalancamiento. Yo sé que aquí van a salir algunas dudas y algunas preguntas. Me van a decir, bueno, pero ¿qué chiste tiene apalancarse si yo tengo que meter menos dinero? Entonces voy a ganar menos dinero, por supuesto, porque usted ganaría, en dado caso que se te vaya la posición bien, usted va a ganar en base también al dinero que usted está metiendo y el que te está prestando el broker. Igual vas a ganar más, pero el riesgo es el mismo, ¿entendido? Lo importante que nos cuesta entender a todos los traders que estamos iniciando, repite, si ya tú eres un experto, tal vez lo haces de otra forma, es que no importa si tú respetas esta regla y esta herramienta, no importa qué cantidad de apalanques, tú vas a controlar tu riesgo de pérdida. ¿Cómo confirmo el riesgo? Solo debemos multiplicar la posición por el porcentaje de stop loss y luego por el nivel de apalancamiento. ¿Qué pasa? Tenemos 10x, ¿verdad? Nos metimos con $116,4. Eso nosotros lo vamos a multiplicar por el riesgo del stop loss. En este caso determinamos que es un 8,25%. Y luego ese resultado lo vamos a multiplicar por 10, que sería el apalancamiento. Y nos va a dar 96,03. Luego, repito, para 5x yo coloco 232,8 por 8,25%, luego por 5, y me da exactamente lo mismo. Y repito la misma operación
con la de 3X, que sería el monto total 388 por 8,25% por 3,96. Fíjense que en las tres operaciones yo estaría perdiendo $96. Y si yo coloco exactamente el stop loss de esto que está aquí, dinero posición, estaría perdiendo exactamente los mismos $96,03. Yo sé que esto a lo mejor al principio está un poquito abrumador, tal vez un poquito ya va, Rafael, no entiendo mucho, yo esto lo sé, me pasó lo mismo, pero ya no vamos a ir a la gráfica para verlo un poquito más claro. Vamos a hacer un repaso rápidamente aquí antes de irnos a la gráfica. Tú tienes un capital de, ejemplo, $10,000 y decidimos que no vamos a perder más del 1% en la posición. Todos estos datos, el capital total y el riesgo, lo vamos a colocar aquí en la configuración. Capital total, ¿ok? Capital total y el riesgo. Aquí lo vamos a colocar, ¿ok? Luego que coloquemos estos datos y utilicemos nuestra herramienta, dónde va a ir la entrada, dónde va a ir el stop, dónde va a ir el profit, nos va a decir que, bueno, el precio de entrada que tú calculaste a 194 y un precio de stop loss en 178. Esto nos daría un 8,25% de pérdida de acuerdo al precio de entrada. Si vamos a operar en spot, o sea, al contado, comprar la acción al contado, en este caso en criptomonedas, al contado también, depende del ejemplo, entonces tú agarras la cantidad de acciones que te da la herramienta, que aquí en este caso nos dice 6, y lo multiplicas por el precio de donde tú vayas a entrar. Ese movimiento te dice cuánto dinero tú necesitas. Ya hasta aquí, ya tú tienes tu tamaño de posición en spot. Ya tú dices, bueno, para yo poder mantener el 1% de riesgo dentro de mi capital en esta operativa, yo necesito colocar $1,164. Spot, al contado. ¿Ok? Y voy a usar una herramienta de apalancamiento, lo que voy a hacer es que este monto de spot lo divido entre el nivel de apalancamiento que yo quiero. 10x, 5x o 20x o 5, dependiendo de lo que tú desees. Te van a dar unos montos menos de dinero. Unos montos menos de dinero. ¿Ok? Pero la pérdida, cuando la confirmes con esta fórmula de multiplicar la posición por el porcentaje de stop loss, o sea, cuánto variamos a colocar, si en este caso, si es a 10x, 116, 32, pero por el porcentaje que ya determinamos nosotros en nuestro análisis, y luego por el nivel de apalancamiento, nos va a decir que vamos a perder exactamente lo mismo. ¿Ok? La pérdida es igual, la pérdida no va a variar. ¿Entendido? Entonces, esto es algo bastante importante, es algo muy bueno, sobre todo cuando estamos empezando en el trading. Digo, es lo mismo que hiciéramos en short, que en vez de una posición para comprar, es una posición para irnos en short. Se calcula exactamente igual y los datos nos los da la herramienta. Con eso ya nosotros sabemos cómo se calcula la posición dentro de TradingView. Ahora sí, vámonos a la plataforma para que tengamos otros ejemplos. Muy bien, ahora estamos dentro de la plataforma de TradingView, ya como tal. Aquí ahora sí vamos a verlo un poquito más en práctica, que tal vez vamos a comprender un poquito más. Van a decir, bueno, aquí muéstrame TradingView porque me dejaste ahí enredadito. Bueno, ya vamos a mostrártelo aquí. Vamos a irnos del lado izquierdo, donde están las herramientas del lado izquierdo, y vamos a buscar la que dice herramienta de previsión y medida. Hacemos clic ahí, y tenemos una que dice posición larga y posición corta. Vamos a hacer otro ejemplo de posición larga, que es el que acabamos de ver, y luego hacemos ejemplos con posición corta. Vamos a utilizar aquí, hacemos clic, ¿verdad? Y colocamos la herramienta. Estamos en este caso en el ejemplo de una criptomoneda, esta se llama BNB. Vamos a utilizar esta como ejemplo, ¿ok? Y fíjate que nosotros vamos a hacer un análisis. Vamos a decir, bueno, vamos a colocar la herramienta por un lado. Vamos a decir que, bueno, yo quiero entrar ahí donde está el precio, un poquito más abajo. Vamos a colocar aquí
El precio está en este momento en 298. Yo quiero entrar en 295. Yo normalmente lo coloco así, una línea amarilla para entrar. Voy a colocar un stop loss por debajo de los mínimos anteriores, debajo de mi media móvil. Vamos a colocarle una línea roja, ¿verdad? Y hago mi análisis, veo mis medias, veo mis indicadores y digo, bueno, voy a buscar un profit en la parte superior del movimiento, en el máximo del precio, en el máximo anterior. Y ese lo vamos a colocar aquí, una línea verde. Esto lo hago yo como puntos de referencia, ¿ok? Muy bien. Yo despliego mi herramienta. En este caso, voy medida, posición larga, ¿ok? Posición larga. Es la que tenemos nosotros aquí, posición larga. Que vamos para arriba, ahorita hacemos con la corta. Entonces yo voy a ajustar. Puedo hacerlo aquí ajustadito, ahí donde estoy, o simplemente me puedo ir a configuraciones. Sería algo así. ¿Ok? Algo así parecido. Pero para que sea más exacto, yo me puedo venir aquí y cambiar los datos. Hago doble clic dentro de la herramienta. Cuando se me vean como estoy fuera y solamente están las zonas. Cuando me coloco sobre ellas, pongo el mouse sobre ellas, se me salen los datos. Le hago clic en el dato y se me despliegan las opciones. ¿Ok? También si haces un solo clic, fíjate que sale el menú para configurar, cambiar colores y eso. Esta ruedita que está aquí, que parece un engranaje, es la que yo te digo, dice opciones de configuración. Hago clic ahí y luego me salen los datos que hablamos. Fíjense, tengo un tamaño de cuenta, vamos a colocar de ejemplo igual $10,000. Puede ser que tú tengas menos, no hay ningún problema. Tamaño del lote lo dejo igual. El riesgo está aquí en 1%. ¿Ok? En 1%. Tú le puedes poner 2%, 3%, 4% lo puedes cambiar. Vamos a poner en este ejemplo el 2%. ¿Verdad? El 2%. Entonces, si yo abro mi calculadora, ¿ok? Abro mi calculadora, vamos a colocar aquí para que empecemos a ver datos así simples. Vamos a buscar aquí 10,000, ¿verdad? Por el 2% es igual a 200. O sea, yo no puedo perder por operación más de $200. Recuerda que el capital es 10,000. Hay gente que eso lo ve mucho y porque tiene capital más pequeño. Hay gente que tiene capital más grande y va a decir, no, yo pierdo, yo arriesgo 2,000. Eso dependerá de las personas. El ejercicio es tamaño de la cuenta, en este caso ejemplo 10,000. Voy a modificar, en vez de 1%, voy a colocar el 2%, ¿ok? Y eso me indica a mí que yo no puedo perder más de $200. Muy bien. Cerramos la calculadora. Vamos a colocar el precio de entrada. Vamos a colocarnos un poquito más exacto, ¿ok? Vamos a decir que el precio de entrada yo lo quiero en 295. Ahí peladito. Para que tengamos movimientos más exactos. 295. ¿Ok? Y me voy para aquí abajo y aquí dice nivel de beneficio. Está en tips o está en profit. Aquí lo voy a utilizar en profit y en vez de 338.75 vamos a poner 340. 340. ¿Ok? Muy bien. Y en la parte del stop loss, aquí más abajo, en la parte del stop loss, vamos a que está en 284, vamos a ponerle 285. Para trabajar con números más redonditos para el ejemplo. ¿Ok? Fíjense que aquí donde yo le dije estilo, usted puede cambiar colores del fondo, todo eso ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿ok? Y la visibilidad, que es en temporalidades que quiere que se vean, bueno, yo lo dejo eso como está. Me quedo en la entrada de datos y coloco aceptar. Entonces ya esta herramienta como está se quedó quietecita. Vamos a ponerle el candadito para que no se nos mueva. Entonces, estas otras líneas que yo tengo aquí, lo que debería ajustarlas. ¿A qué? A cómo configure yo esto. Por ejemplo, la línea de entrada puse 295 y esta yo aquí, configuración, coordenadas y yo puedo colocar exactamente 295. Estas líneas son referenciales, ¿ok? Estas líneas son referenciales, no tienen que exactamente hacerlo como yo, sino que son referenciales. Ya les voy a explicar por qué yo uso las líneas en este caso.
y coloco un candadito. Me voy para el rojo y quedamos que eran 285. A aceptar y le pongo un candadito y me voy para el verde, la línea verde, y quedamos que era en 340 y le pongo un candadito. ¿Por qué utilizo las líneas? Porque a la hora de yo ver el trade y hacer el seguimiento, obviamente esta herramienta me va a estorbar. Entonces después, posteriormente, esa herramienta hay que quitarla. ¿Entendido? Y mientras el precio se va, yo marco mis líneas de entrada y mi stop con las líneas. ¿Ok? Listo. Ya lo vamos a hacer más adelante. Por ahora candadito porque estamos explicando. Muy bien. Entonces ya yo tengo mi trade establecido. Ahora, ¿cuánto dinero voy a meter yo ahí? ¿Cómo voy a operar esa? ¿Qué plata? ¿Qué tamaño de capital voy a hacer yo aquí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, como ya configuré mi capital y mi riesgo, voy a verificar aquí cuántas me está pidiendo comprar. Y mi cantidad que me dice para comprar son 20. O sea, yo tengo que comprar 20 BNB. O sea, de la moneda esta tengo que comprar 20. ¿Ok? 20. Entonces, 20 lo debo multiplicar por el precio de entrada. Pero no el precio que está actualmente. El precio está en 298. No, al precio donde yo quiero entrar. Que quedamos que era 295. ¿Ok? 295. Entonces, ese 295, vamos a calcular cuánto dinero yo necesito. Vamos con calculadora y yo tengo 20 por 295 dólares. Eso es igual a 5.900 dólares. Yo necesito en esa operativa colocar 5.900 dólares. Entonces, si yo voy a ir en spot, esta es la cantidad que yo debo colocar para yo no perder más de 200 dólares. ¿Ok? Si yo coloco eso y el precio sale y me toca el stop, yo lo que voy a perder es 200 dólares como máximo dentro de mi operativa. O sea, si esto sale mal, 200 dólares. Entonces, fíjense que esta herramienta nos ayuda a calcular eso rápidamente, o sea, de una forma más fiable, más rapidita, más tranquilita. ¿Ok? Entonces, ahora muy bien. Yo me voy a colocar aquí y digo, bueno, 5.900 dólares. Eso es mucho dinero. Yo no quiero gastar la mitad en esa posición, porque a lo mejor me permite hacer otras posiciones y esto me está consumiendo mucho dinero. Yo no me voy a ir en spot, yo me voy a ir apalancado. ¿Ok? Yo me voy a ir apalancado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué nos dijo la teoría? Tenemos que dividir esto dentro del nivel de apalancamiento. Entonces, si yo me voy a ir a 10x, ¿verdad? Entonces yo esto lo divido entre 10 y me da 590 dólares. Entonces yo puedo hacer esta misma operativa, pero en vez de 5.900 yo coloco 590 dólares, ¿ok? A 10x dentro de la plataforma. Y con eso yo estoy arriesgando simplemente igual, no más de el 2% de mi capital total. ¿Ok? De mi capital total. Que yo me quiero ir a 20x. Ok, entonces sería 5.900 entre 20, 295. Esto es lo que usted colocaría ahí para que haga la operativa. ¿Entendido? Fíjense que en este caso nos sigue dando datos. Aquí está el riesgo-beneficio que es 4,5. Fíjense que aquí me dice a mí, bueno, si esta operativa me sale mal, aquí abajito nos dice, si te toca el stop, tú te vas a quedar con 9.800. ¿Verdad? O 9.800 te vas a quedar ahí, si esto me sale mal. ¿Ok? ¿Qué serían? Los 200 dólares que yo coloqué al principio de riesgo. Pero si me sale bien,
yo me estaría ganando $900, porque esto me quedaría en 10.900 en la parte superior de salirme bien. Entonces, fíjense cómo esta herramienta nos ayuda a calcular ese tamaño de posición de acuerdo a nuestro capital. ¿Entendido? Vamos a suponer este mismo ejemplo, pero vamos a cambiar la configuración y en vez de $10.000, vamos a colocar $5.000, que tenemos $5.000. Y colocamos aceptar. Fíjense que ahora ya no me pide, vamos a cambiar, no sé si las letras blancas ustedes no las pueden ver mucho. De repente vamos a colocar las negras a ver si por casualidad se ven mejor. Ustedes no verla en el otro monitor, pero y un poquito más grande. Vamos a ponerla aquí, 14 será mucho. Vamos a ponerla más grande para que ustedes puedan verla. Tal vez así, creo que así la van a ver más claro en el monitor. Estoy intentando ver en el monitor. Muy bien, continuamos entonces. Fíjense que cambiamos el capital, pero manteniendo los profits, manteniendo los stop loss. ¿Entendido? Simplemente cambié el capital. ¿Y qué me dice ahora? Que ahora yo tengo que comprar son 10 acciones, no 20. Perdón, 10 BNB, no 20. ¿Entendido? Si esto me sale mal, yo voy a tener 4.900, o sea, de los $5.000 voy a perder ahora $100. ¿Ok? $100 solamente, no los 200. Y si esto me sale bien, entonces no voy a ganar $900, sino 450, porque mi importe total sería 5.450 si esto me sale bien. ¿Ok? Fíjense que es el mismo trade, pero cambiamos el capital. ¿Ok? Cambiamos el capital. Vamos a colocar el mismo trade, pero ahora cambiemos el riesgo. Vamos a ponerlo del 1%. ¿Ok? No quiero perder más del 1% de 5.000. Aceptar. Ahora fíjense cómo cambian los datos. Ojo, están en el mismo lugar. Están en los mismos lugares. Simplemente dice, bueno, ahora para tú mantener el nivel de riesgo que me colocaste con el tamaño de tu capital, te dice, tú tienes que comprar 5 BNB al precio de 295. ¿Entendido? Que eso sería, digamos, que no lo hice en el anterior. Sería que tendrías que colocar 5 por 295 es igual a 1.475. Esto es lo que tú deberías colocar. ¿Se acuerdan cuando en la otra operación necesitamos 5.900? Es porque eso varía dependiendo del capital. Pero la proporción porcentual del riesgo la determinas tú sin importar el tamaño de capital. O sea, perdón, dependiendo del tamaño de tu capital, pero tú vas a perder la misma proporción, el 1%. Ahora que tu capital sea 1.000 y el de Pedro sea 10.000 y el de Don Juan sea $1.000.000, eso es lo que va a variar. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo cambia la misma operación, pero tenemos datos nuevos. Vamos a cambiar ahora a un capital chiquito, $1.000, con lo que están empezando normalmente las personas. Y no quiero perder más del 1%. Entonces él te dice, mira, tú tienes que comprar aquí un BNB. Un BNB. No 5, ni 10, ni 50. Uno solo. Si usted compra uno a ese precio y te sale mal, entonces tú vas a perder $10. ¿Verdad? Y si ganas, vas a ganar $45, porque tienes aquí 1.045 y aquí 990. Entonces vean cómo estableciendo una proporcionalidad en esta operativa, ¿ok? Tú puedes tener un mayor control de tu riesgo y poder durar más en el mercado y evitar quemar cuentas, porque te tienen que salir demasiadas malas seguidas para tú quemar una cuenta si tú respetas este tipo de trabajo. Con el apalancamiento, lo mismo, si tú tienes $1.000, esto es para spot, pero yo no quiero poner esa cantidad, digamos los $295, pero tengo $1.000, entonces tú agarras 295
35 entre 5. Entonces tú necesitas colocar $59 a 5x para hacer este trabajito. Exactamente igual. Entonces vean lo poderosa que es esta herramienta y que es cierto que cuando ya tú tienes experiencia en el trading y ya trabajas tipo perpetual, puedes hacer de otra forma, puedes calcular de otra forma. Pero si tú estás empezando, esta es una idea, una forma ideal para tú controlar el riesgo. Que yo les había dicho que más adelante le iba a preguntar por qué es bueno este tipo de situaciones y no calcular el porcentaje exactamente ya establecido del stop loss. Se los voy a explicar ahora. Si yo estoy aquí y yo digo, bueno, mira, mi riesgo es que mi operación siempre tiene que tener 3% de stop loss. 3% de stop loss. Entonces, vamos a suponer que ahí entramos en el 2.95 y vamos a calcular 3% de stop loss. Ahí hacia abajo. Bueno, está más o menos ahí donde está. ¿Okay? Vamos a una temporalidad más pequeña para verlo mejor. Aquí, ¿verdad? Si el precio cae y me entra ahí, yo estoy a 3%. Perfecto. Ahí está muy bien. Pero ¿qué pasa si la entrada no es ahí, sino que la entrada es aquí arriba? La entrada la haces arriba. Pero tu regla es siempre del 3%. Entonces tu stop loss quedaría aquí arriba. Pero técnicamente tú sabes que el precio puede subir un poquito, bajar y volver a subir. Entonces, si nosotros dejamos un régimen fijo de stop loss en porcentaje, pero tu entrada no es muy buena, tu entrada no es la ideal, tal vez tu entrada es mucho más arriba de lo que esperas, cualquier fluctuación del mercado te va a sacar. Vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a vernos, por ejemplo, aquí en ETC. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Estamos ahí en 22. Vamos a ver cuánto el stop loss quedaría por aquí abajo. Vamos a ver cuánto sería el stop loss aquí. Fíjate. Un stop loss ideal en esta moneda en Ethereum Classic sería el 20%. El stop loss debería, si vamos ahí al alza, el stop loss quedaría por aquí abajo. ¿Ok? Quedaría por ahí abajo. Entonces, tu operativa te dice, no, mi stop loss es 3%. Entonces, tú tendrías que colocar el stop loss por aquí. Eso, el precio respira, te saca y te vas. O sea, hace esto. Te saca y te vas. Porque tu operativa te dice que es más del 3%, no. Entonces, el análisis es el que te va a decir realmente dónde va el stop loss. ¿Ok? No el porcentaje de stop loss que tú decidas. Tú decidas el riesgo de lo que yo voy a perder. Yo voy a decidir, no voy a perder más del 1% de mi capital. Entonces yo agarro aquí y coloco mi herramienta. Posición larga. Aquí abajo. Y yo quiero que observen lo siguiente, porque creo que ahora sí se ve bien en pantalla. Mira aquí. La cantidad que me está pidiendo comprar, ¿verdad? Es 2.18. Tengo que comprar Ethereum Classic 2.18 para que en este stop loss yo siga perdiendo solamente los $10. Los $10. Perfecto. Ahora bien, el stop loss yo lo voy a mover. Lo voy a poner más arribita. Más pegadito al perfil de volumen. Fíjate que la pérdida sigue siendo la misma, $10. O sea, la pérdida no me está cambiando. Lo que me cambió fue la cantidad de lo que yo voy a comprar. Ya tengo que comprar 3. ¿Ok? Para yo perder $10. Y si yo sigo subiendo y me acerco un poquito más al stop loss, entonces yo tengo que comprar 6. Y sigo perdiendo los mismos $10. Pero si yo quiero ponerlo más lejos hacia abajo, ahora tengo que comprar 2.03, pero sigo perdiendo los mismos $10.
Entonces, vean lo importante de esta herramienta, cómo nos va a ayudar a controlar las pérdidas. Y a partir de que usted controle las pérdidas, entonces usted va a empezar a ver los beneficios, pero ya usted entiende que eso, ¿qué es lo que usted va a perder? Es lo único que usted puede asegurar en el trading, saber qué es lo que voy a perder. Lo que pasa en el futuro no lo sabe nadie, son probabilidades. Si hacemos por lo menos en este mismo activo una operación en short, ¿ok? Una operación en short, vamos a cambiar aquí, o vamos a cambiar de activo, vamos para una acción, que suena que anda por ahí volando, que anda por ahí arriba. Vamos a buscar Apple, vamos a buscar aquí cómo está PayPal, vamos a buscar Epson, una de las que esté subiendo, ¿cómo están las que están subiendo? Para este momento. Netflix debe estar aquí arriba. Ok, Netflix está buena aquí para el short. Ok, para que calculemos un short. Netflix, voy a colocar ahora la posición en corto. Piense lo siguiente. Con el capital que yo tengo, yo voy a colocar mi stop loss por la parte de arriba. Vamos a colocarlo fijo. Aquí está en... Vamos a colocarlo en 510. 510. O sea, si la acción sube a 510, me va a tocar el stop loss. Vamos a poner línea roja. Aquí, línea roja. Ahorita cambiamos eso. Bueno, ahorita combinamos. Vamos a colocarlo aquí en la línea primero. 510. Vamos a colocar una entrada. Está en este momento en 492.23. Vamos a colocar la entrada en 490. O arriba, 495. Vamos a colocar. Digamos un mechazo en la parte alta. Nos agarra la entrada. Colocamos la línea amarilla. Y candadito para que no se mueva. Y un profit, tomando en cuenta el patrón que tiene, pudiese ser por aquí abajo. Ok. Este lo vamos a colocar en verde. 445. Vamos a poner aquí. 445. Listo. Y candadito para que no se nos mueva. Ahora vamos con nuestra herramienta. Vamos a colocar. Esto fue un análisis. Digamos que yo hice un análisis, que vi los indicadores y tal. Pero vamos a buscar la herramienta. Entonces vamos con la herramienta. ¿Dónde decidimos que vamos a entrar? 495. Entonces busco mi precio de entrada. 495. ¿Dónde está mi stop loss? 510. Stop. 510 en la parte inferior. Y el nivel de beneficio va a estar en 445. 445. Tengo capital. ¿Cuánto capital? $5,000, ¿verdad? El riesgo, voy a colocar 1%. Aceptar. Piense que ya ahí ponemos candadito. Ya me coincide con las líneas que yo marqué de mi análisis. Ahora bien, ¿cuánto dinero necesito yo para meter este short? ¿Qué me dice la herramienta? Bueno, tú quieres perder el 1%, ¿verdad? De $5,000. Entonces, para tú hacer esta operativa y arriesgar solamente el 1% de $5,000, tú necesitas comprar 3 acciones. Aquí está, mira. Aquí dice 3 acciones. Vamos a colocarlo nuevamente un poquito más grande las letras. Aquí en estilo, vamos a colocarlo en negro fuerte y vamos a colocar 16 más grandes todavía. Eso, así grande para que las vean. Que siempre, o sea, me acostumbro a mi monitor aquí grande. Espero que me estén entendiendo, espero que aprendan. Si no aprendieron, me lo dejan en los comentarios y después hacemos otro video. Entonces aquí me dice, mira, necesitas 3 acciones en corto, ¿verdad? A 495. Si esto te sale mal, tú vas a quedarte con 4,950. Quiere decir que vas a perder $50. Y si te sale bien, vas a quedarte con 5,166.67, o sea, vas a ganar $166, ¿ok? Entonces, ¿cuánto dinero tengo que meter yo en esta operativa?
Bien, vamos a ver cuánto dinero. Yo agarro y meto 3 acciones por 495. ¿Ok? Muy bien. Igual necesito $1,485 en spot, tranquilito, a una X para yo meterle esta operativa. ¿Ok? Ahora bien, que yo no le quiero meter esa plata, que me quiero apalancar. Bueno, entonces igual, divide esto entre 10. Si vas a ir a 10X, o entre 5, o entre 8, o entre 30, y aquí necesitas otro monto. Hago el mismo trade, pero con 148,5 dólares, ¿ok? Entonces, fíjense lo potente que es esta herramienta, que le puedes sacar mucho provecho. Y de la misma forma, si tú cambias nuevamente los datos, si tú en vez de $5,000, tú dices que tú tienes $20,000 para operar, ¿ok? Entonces, y en vez del 1% quieres arriesgar el 2%, cosa que yo no haría con ese capital, pero puede ser, sin cambiar el trade, con el mismo análisis, lo único que te dice ahora es, mira, eh, tienes que comprar ahora 26. Y aquí arriesgarías el 2%, te quedaría en 19,600, o sea, arriesgarías $400. Ahora bien, vamos a quitar el candadito. Vamos a suponer que yo el stop loss lo quiero poner más arriba. ¿Qué pasa? ¿Te cambia lo que pierdes? No, tú sigues perdiendo lo mismo. Ya, vamos a colocarlo aquí para que lo puedas ver. Tú sigues perdiendo lo mismo. Aquí ves, 19,600, pierdes los mismos 400. Lo que te va a cambiar es que ahora la posición es con menos cantidades. Y tú puedes seguir moviendo el stop loss a donde tú quieras, pero si cambias, va a ser el tamaño de la posición, que es lo que te está diciendo la herramienta. Entonces, en conclusión, esta herramienta es muy poderosa. La puedes utilizar, pruébala, te la recomiendo sobre todo si estás empezando en el trading, porque te va a ayudar a controlar el riesgo. Puedes ver el video con calma nuevamente, cualquier cosa déjame en los comentarios. Sígueme no solamente en este canal, sino también en el canal de análisis diario, que es Rafael Cepeda Trader. Todo eso va a estar aquí en la descripción. Ok, para las dudas que me puedes preguntar para seguirlo trabajando, ¿entendido? Repito, esto es sobre todo para los principiantes que lo aprendan. Yo sé que hay profesionales que ya lo hacen de otra forma, pero todos esos profesionales empiezan haciendo un cálculo parecido o hacen otra herramienta de cálculo, pero va en base a esto. ¿En base a qué? A mantener tu nivel de riesgo controlado. No ponerse a tirar flecha, a meter dinero por meter, porque eso significa que te vas a ir directo a quemar una cuenta. Entonces, bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado, espero que haya sido de interés. No olviden suscribirse a este canal y también al otro canal. Y luego continuaremos con más videos sobre el curso de TradingView. Un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos en el próximo. Chao.